Era el tipo de día que debería haberse sentido como una celebración. Un sábado por la tarde brillante, con el olor de la comida preparada flotando en el aire y el tintinear de copas de champaña resonando en el patio trasero. Globos rosas y azules se mecían bajo el sol, y la palabra «baby» se alzaba de 10 pies de alto sobre la cerca, hecha de cartón brillante. Todos sonreían, todos menos yo. Yo estaba parada junto a la mesa de postres, invisible. Eso no era nuevo. Haberme vuelto invisible en las reuniones familiares se había convertido en todo un arte. Mi hermano Jacob, el hijo predilecto, se paseaba por la fiesta casi flotando, de la mano de su esposa embarazada, Morgan. Ella lucía radiante, él se veía orgulloso, y mis padres brillaban como si fuesen ellos los que iban a tener un nieto. La asistían con agua, le acomodaban el cojín del asiento, le apartaban las sillas. Parecía que había llegado la realeza. Y entonces llegó el momento que quedó grabado en mi memoria. Todos estábamos sentados para la pequeña ceremonia de bendición que la madre de Morgan había organizado. Los invitados tomaban el micrófono por turnos para dedicarle unas palabras al bebé y a los futuros papás. Yo no pensaba hablar, no quería hacerlo, pero la hermana de Morgan me pasó el micrófono y me dijo, no seas tímida, dile algo al bebé. Así que me levanté y carraspeé, alcancé a decir, hola, pequeñito, cuando mi mamá soltó una carcajada. Entonces mi papá, como si hubiese sido parte de un guión, añadió, ¿y por qué al bebé le importaría lo que tú pienses? Apenas si sobrevives tu propia vida. Una ola de risas recorrió al grupo pequeño, y entonces mi mamá soltó la frase, ella es solo la carga de la familia, siempre necesita algo, no dejemos que arruine un día feliz. Y así fue. No recuerdo si dije algo después ni qué hice con el micrófono, lo devolví. Me senté despacio y esperé a que trajeran el pastel para escabullirme sin que nadie me viera, pero ni eso funcionó. Cuando me puse de pie para irme, mi mamá susurró en voz alta, «Ay, no te pongas de mal humor otra vez, siempre terminas haciéndolo todo sobre ti». Y Jacob no dijo ni una palabra, ni siquiera Morgan, se quedaron ahí, mirando. Y por primera vez en mi vida entendí la verdad. Había pasado años esperando que me vieran, años fingiendo que si me esforzaba más, si me quedaba callada, si lograba algo importante, al fin me mirarían como miraban a él. Pero yo no era su milagro, yo era el error que habían aprendido a tolerar. Esa noche llegué a casa y lloré hasta que las lágrimas dejaron de arder. Luego abrí mi laptop porque si pensaban que yo era una carga, iba a mostrarles cuán pesada podía llegar a ser una carga que aprendía a sostenerse sola. Ya no pelearía por un lugar en su familia, iba a construir mi propio nombre, y lo haría tan fuerte que ni ellos podrían fingir no escucharlo. No regresé a la casa de mis padres después del baby shower, ni siquiera para recoger las cosas que había dejado en mi cuarto de la infancia. Me dejaron claro que no era bienvenida. Así que borré sus números de contacto. Silencié el chat familiar y me dije a mí misma que no necesitaba a nadie que pudiera llamar, carga, a su propia hija frente a 40 invitados y una cámara. Pero sus voces aún resonaban en mi mente cuando trataba de dormir, y sería mentira decir que no me dejaron una marca. Pero a veces el dolor puede convertirse en combustible. Me entregué por completo a mi pasión, la escritura. Siempre había garabateado ideas en mis diarios, escrito en un blog bajo un seudónimo, mandado cuentos a concursos que nunca respondieron, pero esta vez era diferente. Esta vez no escribía para que me aceptaran, escribía para sobrevivir. Cada capítulo que vertía en la página era otra memoria de haber sido ignorada, menospreciada, silenciada. La familia ficticia de mi novela no era tan ficticia. La protagonista, una hija callada y torpe que intenta sobrevivir en un hogar que la hace sentir invisible, era un reflejo de todo lo que yo había enterrado. No tenía mucho. Rentaba un pequeño estudio con el piso crujiente y una ventana que apenas se abría. Trabajaba medio tiempo en una librería durante el día y escribía de noche. Unos días lloraba en la regadera por el cansancio. Otras noches me despertaba con ataques de pánico, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Una agente literaria encontró mi manuscrito en un sitio de blogs. Me envió un correo, decía que mi historia la había hecho llorar en su hora de comida. Una cosa llevó a la otra, contrato editorial, lanzamiento de mi primera novela, gira de presentación. El día que mi libro llegó a la lista de bestsellers, estaba sola en mi cocina, aún en pijama. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono con las manos temblorosas. Y entonces me reí, no porque fuera feliz, sino porque el universo tiene un sentido del humor muy retorcido. La carga familiar había superado en ventas a todos esos libros de autoayuda que mi mamá decía adorar. Pasaron meses. Mi cara apareció en anuncios de librerías.
Mi Instagram creció en miles de seguidores. Lectores me enviaban cartas diciéndome cuánto se sentían vistos. Di charlas en bibliotecas, universidades y paneles literarios. Y llegó la invitación que me paralizó. Un festival de literatura en mi ciudad natal, la misma donde vivía mi familia, la misma donde mi madre me humilló, quería que yo fuera la ponente principal. Acepté. No le dije a ningún familiar que iría. No quería disculpas falsas ni flores por compromiso, solo quería silencio. Y silencio fue lo que les di. Llegó el día del evento y el auditorio estaba lleno. Algunas caras conocidas de la escuela, un par de maestros locales. Y entonces los vi, mis padres. El peinado de mi mamá parecía de portada de revista. Mi papá estaba tieso a su lado, incómodo. No estaban en la primera fila, hacían fila afuera, esperando. Y yo no los reconocí. En lugar de eso, conté mi historia en el escenario, no solo la ficción de mi novela, sino lo que significa crecer siendo el miembro menos celebrado de tu propia familia, la hija invisible, la idea de último momento. Lo conté sin mencionar nombres, pero todos sabían a quién me refería, incluidos ellos. La cara de mi mamá palideció, mi papá pareció querer hundirse en la alfombra. Pero no me detuve, porque por primera vez en mi vida, yo ya no era la carga. Era la voz que no podían silenciar. Y aún no había terminado. Después de los aplausos, me quedé en la mesa de firmas, viendo cómo salían con copias de mi libro, con lágrimas en los ojos y mi dedicatoria en sus manos. Ese día firmé más de 200 ejemplares, cada uno con un mensaje corto de resiliencia, esperanza o una frase personal de un capítulo que había llegado hondo. Y los vi de nuevo, mis padres, aún en la fila. Pero esta vez no estaban erguidos, se veían pequeños. El labial de mi mamá estaba corrido, y sus cejas perfectamente trazadas ahora se arqueaban en incertidumbre. La rigidez de mi papá se había convertido en una inclinación nerviosa. Parecían personas que habían comprendido que ahora eran forasteros en un lugar construido por quien una vez ridiculizaron. Cuando por fin llegaron al frente, mi mamá no tenía libro, solo se quedó ahí, tragando orgullo mientras hablaba. No nos dimos cuenta de cuánto te dolía aquello, susurró. Le levanté una ceja. ¿Aquello? Repuse. Él aclaró la garganta. Tu libro fue poderoso, doloroso, pero estamos orgullosos de ti. Me recosté en la silla, cruzándome de brazos. Qué curioso, dije. Entonces estaban orgullosos cuando cientos aplaudieron, pero yo era una carga cuando solo sus voces llenaban la sala. No dijeron nada. Mi mamá sacó algo de su bolso, una foto vieja, de aquella baby shower en que ella me llamó, carga de la familia. Me vi en el fondo, junto a la mesa de ponches, con una sonrisa forzada y una bandeja vacía en la mano. Pienso mucho en ese día, murmuró, ojalá pudiera borrarlo. No tomé la foto, no la necesitaba. Yo ya había reescrito esa escena en las páginas de mi novela, y la versión que creé era mucho más poderosa, mucho más sanadora. No puedes borrarlo, dije, con voz firme, pero si puedes plantarte en él, hacerlo tuyo. Apunté al montón de libros junto a mí. Cómprenlo, léanse cada palabra, no por mí, por ustedes. Lo hicieron. Pero el verdadero giro llegó 2 meses después. Mi editorial llamó, un estudio cinematográfico quería los derechos de mi historia, uno grande, con nombres de Alice ya comprometidos. Mi historia se convertiría en guión para la gran pantalla. Cuando comenzaron los castings, los productores me invitaron a las audiciones. Acepté. Y cuando vi a la actriz que interpretaría a la madre, sentí algo inesperado, lástima, porque el personaje era profundamente defectuoso, una mujer que humilló a su hija en público, menospreció su talento, antepuso las apariencias a la conexión y finalmente enfrentó las consecuencias de su crueldad. Entendí entonces que mis padres no eran villanos, eran personas limitadas, moldeadas por sus propias inseguridades y fracasos. Pero ya no cargaría con el peso de su arrepentimiento. Eso era suyo. La noche del estreno, caminé por la alfombra roja sola. No porque no tuviera a nadie, sino porque finalmente comprendí la fuerza de mantenerse de pie por cuenta propia. Mis padres intentaron asistir, pero yo había entregado la lista de invitados al estudio. Sus nombres no estaban. Un reportero me preguntó qué me inspiró a escribir la historia. Sonreí. A veces, dije, que te llamen, carga, es justo el empujón que necesitas para construir una vida tan brillante que tengan que hacer fila solo para verla. Y eso fue justo lo que hicieron. Solo que esta vez, me observaron tras las cuerdas de terciopelo, porque cuando me dieron una bandeja y me llamaron inútil,
Yo les di un lugar detrás del vidrio. Un círculo completo, un ajuste de cuentas silencioso, una carga que ya no era